Me da muchísimo gusto saludarlos, amigos y amigas de la Miscelánea del Bienestar, este programa que se transmite desde el micrófono del bienestar, un canal que pueden ustedes seguir en YouTube, en Spotify y en X, desde donde estamos subiendo constantemente contenido. Y como siempre es un gusto que nos acompañen el día de hoy, en el que queremos platicar con ustedes sobre este tema que nos parece por demás interesante, de lo que ha acontecido este 17 de julio de 2025 en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la alcaldesa, cuyo nombre no vamos a mencionar aquí porque parece que un poco lo que está buscando es publicidad, se ha atrevido, siendo ella una doña nadie, a retirar las estatuas de dos gigantes de la historia latinoamericana, como son Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que estaban ubicadas en una banca del jardín de la colonia tabacalera, a espaldas del colegio de San Bosman. Tenemos aquí entonces algunas cosas importantes para entender lo que está pasando ahí. Lo primero de lo que quiero hablar es de la desproporción, del despropósito además también, de que una figura como esta se dé ese atrevimiento, porque estamos hablando de alguien que no va a ocupar un renglón en la historia de la alcaldía Cuauhtémoc y que se da las atribuciones de retirar un homenaje, un monumento que fue puesto a dos figuras que ocupan un capítulo de la historia universal, que es la Revolución Cubana. Un capítulo que habla de la emancipación de un continente colonizado históricamente y que ha llevado a un pueblo a resistir 70 años a menos de 1000 kilómetros de distancia de la gran potencia mundial de este siglo, que son los Estados Unidos. El mayor enemigo histórico de Estados Unidos, o la mayor amenaza histórica de los Estados Unidos en el siglo XX, es por supuesto la Revolución Cubana, porque la tienen a la vuelta de la esquina y no han podido, a pesar del bloqueo más infame, doblegarla. Entonces tenemos que considerar lo que está pasando aquí, porque ¿por qué tanto odio hacia la Revolución Cubana? ¿Y por qué tanto miedo de la derecha contemporánea hacia dos figuras como Fidel Castro y Ernesto Guevara, que llevan el primero más de 50 años muertos, más de medio siglo de que fue asesinado en Bolivia, y el segundo ya va para una década, y sin embargo la derecha mundial le sigue teniendo miedo? ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, siempre se habla de la Revolución Cubana en función de las condiciones inhumanas que se le han impuesto a través de un bloqueo, pero no se dice, por ejemplo, que cuando la revolución estalló, las condiciones de vida en Cuba eran parecidas a las condiciones de vida en Haití. Así que si quisiéramos hacer una comparación metodológicamente prudente, lo que tendríamos que decir es: compara a Cuba con bloqueo frente a Haití en sus condiciones actuales, y tendrás entonces una dimensión de cuál es la importancia de la Revolución Cubana. La mayor potencia latinoamericana en medicina, la mayor potencia latinoamericana en educación, el único país del continente donde no existe la desnutrición infantil, por ejemplo, donde no existe el analfabetismo. Eso es la Revolución Cubana. Entonces tenemos aquí a 70 años de esto, solamente una idea que quisiera dejar bien clara en esto. Hablamos en una época en la que el fascismo quiere robarse el título de libertarios, cuando vemos que quienes realmente han expandido la libertad humana son precisamente los revolucionarios como Fidel Castro, como Ernesto Guevara de la Cerda. Y por eso quiero proponerles a ustedes algo que me parece importante. La presidenta Sheinbaum dijo que esas estatuas hay que relocalizarlas, y yo creo que sí,
que podríamos ubicarlas en la explanada de la que hasta hoy conocemos como la Suavicrema, ese adefesio de Felipe Calderón sin sentido, para resignificarlo como la Plaza de los Libertarios y así quitarle a la derecha esa bandera que le quiere robar a la izquierda. La derecha es opresora y es fascista. Los libertarios, los únicos auténticamente libertarios, son los revolucionarios como Fidel, como Ernesto Guevara de la Serna. Que vivan los barbudos. Y los invitamos a que sigan este canal, que es el Micrófono del Bienestar. Seguimos subiendo contenido eventualmente. Les mando un abrazo hasta donde estén y muchas gracias por escucharnos.